Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La voz resonó por el pasillo tenuemente iluminado, cargada con el peso de quien había presenciado eras de conflicto. No lastimes a los humanos. Un solo error y te perseguirán. Da igual donde te escondas o lo preparado que estés. Oruña, la anciana de la raza, y Salan, una de las especies más antiguas de la coalición CIT, pronunciaron estas palabras que quedaron suspendidas en el aire. El consejo, un inmenso salón ovalado tallado en la roca de una luna muerta, estaba repleto de representantes de 10 especies. El tema de la reunión era autorizar un ataque contra un puesto humano en una zona disputada. Un murmullo se propagó por toda la cámara mientras varios miembros del consejo ignoraban las advertencias de la anciana. Para ellos, la humanidad era una raza joven que apenas se había incorporado a la escena galáctica. Tan solo había transcurrido un siglo desde que los humanos se unieron a la comunidad estelar en comparación con las criaturas ancestrales allí reunidas, que seguían siendo como niños. Taron, representante de los Sin, una especie anfibia reconocida por su gran talento estratégico, se inclinó hacia adelante en el extremo opuesto del salón. Su piel azul resplandecía bajo la tenue luz y sus ojos negros reflectantes examinaban a todos los presentes. Los humanos son impulsivos, ruidosos y caóticos, continuó Taron con calma. Pero este temor no tiene sentido. Ya nos hemos enfrentado a especies mucho peores, con tecnología más avanzada, ejércitos más poderosos y tácticas infinitamente más brutales. Las voces de condena se alzaron con más fuerza, pero la mirada de Taron se posó en una figura al fondo de la sala. Ri, un curtido comandante Durkai y uno de los más temidos de la galaxia, inclinó la cabeza con una sonrisa sombría. Lo llamas miedo, Taron, pero yo lo llamo experiencia. La potente voz del general resonó en la sala, acallando los murmullos. Luché contra ellos en el sitio de Saros. No tenían ventaja alguna. Eran menos numerosos y tenían menos armas, y aún así perdimos. Taron alzó una ceja con escepticismo. ¿Y cómo sucedió eso? Adrik entornó los ojos. Capturamos a uno de sus comandantes al inicio de la batalla. Esperábamos represalias o tal vez una negociación para conseguir su liberación. Pasaron semanas sin contacto y, de repente, 3 de nuestras naves de combate fueron aniquiladas en una sola noche, en silencio y con precisión. Al final, recuperaron a su comandante. No necesitaron pronunciar ni una palabra, pero el mensaje quedó claro. El consejo quedó en silencio incómodo. Incluso la confianza de Taron se vio sacudida a pesar de su actitud normalmente serena. En la parte principal de la mesa, Avon, presidente del consejo y líder de la especie Salinari, conocida por su inteligencia neutral, alzó su largo brazo afilado. Su discurso, tranquilo y mesurado, reflejaba el tono característico de su especie. General Adrik, reconocemos sus inquietudes, pero debemos sopesar los posibles beneficios. La colonia humana está aislada y mal defendida, pero su importancia estratégica es innegable, tiene recursos y controla una ruta comercial crucial. Son cosas que no podemos pasar por alto. Adrik negó lentamente con la cabeza, con una expresión severa que parecía anticipar lo que iba a ocurrir. Los subestiman. No pelean como nosotros. No saben cómo rendirse. Y lo más importante, no olvidan. Reak, un imponente rebaño, soltó una carcajada. Su piel carmesí y coriácea relucía mientras se ponía en pie, dominando el espacio que la rodeaba. Los Rebano eran famosos por sus saqueos y temidos por su crueldad en combate. Aquí los depredadores somos nosotros, no ellos, declaró Renat con arrogancia. Los humanos podrán ser astutos, pero siguen siendo otra especie que dominaremos. Los aplastaremos como aplastamos a cualquier otra cosa. La mirada de Adrik se endureció. No son como las demás razas. Matas a un humano y vendrán cientos detrás de ti. No se detienen. Crees que eres el cazador, pero con ellos verás que en realidad eres la presa. Avon levantó nuevamente la mano, tratando de calmar la tensión creciente. Entendemos su perspectiva, General Adrik, pero no podemos tomar decisiones basadas únicamente en el miedo. Adrik suspiró y se sentó de nuevo.
Sabía de lo que eran capaces los humanos y presentía que aquello no acabaría como esperaba el Consejo. Ignorarían sus advertencias. Los demás estaban cegados por la codicia y la ambición. Los consejeros votaron 1-1. La mayoría se alineó con Ren Kitaron y apoyó el ataque contra el puesto de avanzada humano. Adric observó en silencio, aceptando las consecuencias inevitables. En un remoto puesto fronterizo, en las afueras del espacio humano, se vigilaba el cosmos. Aquella base, poco más que un punto en el inmenso mapa galáctico, funcionaba como centro de comunicaciones y nodo logístico, y mantenía operativas rutas comerciales y líneas de suministro. En la tenuemente iluminada sala de control, el teniente Darius Basme se reclinó en su silla y contempló las pantallas frente a él. «Solo hay espacio vacío», murmuró Darius bebiendo su café ya frío. La sargento Meera Holt, su segunda al mando, se acercó con una sonrisa y le ofreció otra taza de café. «Parece que nos espera otra noche tranquila, ¿no?» Darius soltó una breve risa. «Sí, pero ya sabes lo que dicen de los momentos de calma. Nunca confíes en ellos». Como si respondiera a su comentario, una de las pantallas parpadeó. Darius frunció el ceño y se inclinó para inspeccionar los datos. «Espera, aquí tenemos algo». Meera se puso alerta al instante. ¿Piratas? No estoy seguro. 6 naves no identificadas se aproximan a gran velocidad, respondió Darius, mientras tecleaba rápidamente en los mandos. Se mueven de forma demasiado coordinada para ser simples saqueadores. Meera activó el intercomunicador. «Atención a todos, prepárense. Tenemos visitas en camino». Las luces de la estación se atenuaron cuando la tripulación se alistó para recibir a los visitantes. Aunque las defensas de la base eran escasas, contaban con un arma secreta de la que los alienígenas no estaban enterados: drones clase Centinela, unidades de defensa autónomas diseñadas para responder con rapidez. Los ojos de Darius repasaban las lecturas del radar. Las naves alienígenas se acercaban trazando un arco alrededor de la base. Sus movimientos eran extraños y apresurados, denotaban exceso de confianza. «¿Creen que esto será fácil?», murmuró Meera mirando la pantalla. «Gran error», respondió Darius con semblante serio. «Veamos qué pasa cuando nos subestiman». Cuando los alienígenas llegaron, empezaron a disparar lanzando una andanada de ráfagas de plasma contra la base. Pero los humanos estaban preparados. Con un movimiento veloz, Darius activó los centinelas y los drones avanzaron para interceptar con precisión los disparos. La batalla había comenzado, pero Darius sabía que aquello era más que una lucha por la supervivencia, era un mensaje a la galaxia, una repetición de la misma advertencia que Adric había intentado dar al Consejo. Los humanos no debían ser subestimados y pelearían hasta el final para proteger a los suyos. «Sargento, se acercan rápido», dijo Darius Basme, pero con serenidad. Tenía las manos sobre los controles, listo para actuar con precisión. «Genial, démosles la bienvenida», replicó Meera Holt, de pie detrás de Bas, observando la sala de control mientras la tripulación tomaba posiciones tácticas. «Nos hemos entrenado para esto». Las naves extraterrestres se aproximaban cada vez más. Bas distinguía sus afiladas siluetas como dagas cortando el espacio. 5 de ellas estaban armadas y, al parecer, listas para un asalto final que creían que sería un paseo. «Activen los sistemas de defensa». «Esto no es un simulacro», ordenó Bas por el altavoz. «Preparen el combate». La estación respondió de inmediato. Los cañones se orientaron para atacar. Los escudos se encendieron con un pulso de energía y las luces rojas de alerta parpadearon por toda la base. La tripulación, entrenada durante largo tiempo para estas situaciones, ocupó sus puestos con determinación. Sin embargo, los invasores seguían convencidos de que tenían la ventaja. Bas estudió el radar y notó que se aproximaban para rodear la estación. «Esperemos un poco más», se dijo a sí mismo. La tensión se percibía en el ambiente. Holt se inclinó hacia él. «No deberíamos atacar antes de que se organicen». «Dejémoslos acercarse», respondió Bas, con la mirada fija en los datos. «Quiero que piensen que no estamos preparados». Las naves enemigas avanzaron, listas para atacar. Estaban convencidas de su superioridad, ignorando los sutiles indicios de que la estación estaba lista. Basman mantuvo una actitud imperturbable mientras aguardaba el momento oportuno.
Los atacantes se colocaron en un arco alrededor de la estación, lo que indicaba una ofensiva coordinada. Ahora, dijo al fin, con voz firme. Con una sola orden, la estación entró en acción total. Los cañones de defensa dispararon uno tras otro y destellos de plasma iluminaron el vacío espacial, sorprendiendo a las naves enemigas. Dos de ellas estallaron en una lluvia de escombros metálicos que flotaron inertes en el vacío. Dos objetivos menos, anunció Holt con una sonrisa de satisfacción. Su atención seguía puesta en el monitor, donde el resto de las naves enemigas se reagrupaban rápidamente. Aquellos alienígenas no se esperaban encontrar una resistencia tan fuerte, sobre todo viniendo de un puesto que consideraban insignificante. Quedan 3, murmuró Buzz al ver los puntos rojos en el radar. A medida que los atacantes se reorganizaban y ajustaban su estrategia, Holt transmitía instrucciones por toda la estación, asegurándose de que cada torre defensiva estuviera operativa y los escudos intactos. Ahora serán más cautelosos, dijo al ver que los atacantes cambiaban de táctica. Veamos si aprenden rápido, respondió Buzz. Las naves asaltantes intentaron nuevas tácticas, abriéndose para flanquear las defensas de la estación. Sus naves eran rápidas, pero los humanos, gracias a su tecnología de respuesta automatizada y coordinación táctica, eran incluso más veloces. Las manos de Buzz se desplazaban con agilidad por el panel, reconfigurando los sistemas de puntería y redirigiendo energía a los escudos. Cada movimiento enemigo parecía estar previsto. La estación lanzó otra serie de disparos. Una de las naves enemigas resultó gravemente dañada y estalló en una bola de fuego que iluminó el campo de batalla. Los vítores de la tripulación no distrajeron a Buzz, que seguía inmutable. Están cambiando el objetivo, indicó Holt, mirando el radar. Intentan atacar nuestros motores. Eso significa que quieren dejarnos inhabilitados, dijo Buzz con una ligera sonrisa. Quizá planeen abordarnos después. Que lo intenten, respondió Holt con determinación. Las dos naves restantes intensificaron sus ataques, mostrando una evidente desesperación. Disparaban sin precisión mientras se movían de un lado a otro de la estación tratando de encontrar un punto débil. Buzz mantuvo el control firme. Había estudiado cientos de tácticas de combate y sabía cómo responder. Se están desorganizando, apuntó Holt, al observar los movimientos erráticos de los enemigos. Están perdiendo el control, respondió Buzz, recalibrando por última vez el sistema de puntería. Casi al unísono, una de las naves enemigas cometió un error fatal. Se acercó demasiado a la parte trasera de la estación, donde se encontraban los grandes cañones. Con un solo disparo certero, la nave quedó reducida a escombros flotantes. Solo queda una, dijo Holt con una sonrisa triunfal. La nave hostil restante vaciló, sin decidir si continuar atacando o retirarse. El piloto alienígena parecía comprender su error. La nave giró y emprendió la huida rápidamente, alejándose de la estación. Se están dando a la fuga, dijo Holt, aún sorprendida. No por mucho tiempo, afirmó Buzz, mientras activaba el armamento de largo alcance. La sala permaneció en silencio mientras Buzz ajustaba la mira. Esperó el momento justo y, cuando la nave enemiga aceleró aún más, disparó. Entonces, presionó el gatillo con rapidez. Una explosión intensa iluminó el espacio y la última nave se desintegró en ruinas. Se oyeron gritos y felicitaciones, pero Buzz permaneció serio. Esto no ha terminado. Solo ha sido una advertencia, dijo, alejándose de su asiento para observar los restos flotantes que había allá afuera. Volverán y la próxima vez no serán solo un puñado. Holt asintió, consciente de la gravedad de sus palabras. La batalla estaba ganada, pero la guerra apenas había comenzado. En las profundidades del cosmos, lejos del alcance humano, el Consejo de la Coalición CIT se sacudía. Adric, el veterano general Durkay, permanecía inmóvil mientras se difundían las noticias del ataque fallido. Su postura denotaba una resignación sombría y, entrecerrando los ojos, observaba al resto de los miembros, sintiendo la oleada de sorpresa e incertidumbre que recorría la sala. ¿Cómo pudo un puesto humano tan pequeño aniquilar toda una flota de ataque?, exclamó Taron, el estratega de los Jin, sin poder creer lo que oía. Su piel azulada reflejaba la tenue luz mientras buscaba una explicación. Respondieron con más fuerza de la prevista, gruñó Reak, el imponente líder de los Rose,
una raza temida por su ferocidad y sus saqueos. Parecía más cauteloso de lo habitual. Se suponía que sería una misión sencilla. Avon, el presidente del consejo y líder Suari, permaneció en silencio durante un minuto para asimilar la información. Su especie era conocida por su neutralidad intelectual y la máscara de serenidad en su rostro ocultaba el torbellino de pensamientos que lo asaltaba. Al fin habló con calma y claridad. ¿Cómo es posible?, preguntó a Adric en busca de una respuesta que le ayudara a entender. Adric, que hasta entonces había permanecido callado, apretó los puños bajo la mesa. Ya había advertido la tenacidad humana, su voluntad de luchar hasta el final. Comprendía que subestimarlos había sido un error fatal y ahora no podía hacer nada para evitar las consecuencias de aquel acto. Les advertí que los humanos no pelean como otras razas, respondió con voz grave y cargada de presagio. Subestimaron su determinación. No son una especie fácil de someter. Pelean hasta que se haya vengado a cada uno de los suyos. Y ahora que los hemos provocado, vendrán a buscarnos. Taron cruzó los brazos, reacio a creer por completo las palabras de Adric. Insinúas que debemos temerles, que deberíamos retroceder. Iris se levantó de la mesa con la mirada encendida de determinación. No digo que les teman, sino que los respeten. Porque, cuando inicien esta guerra, los humanos no pararán hasta que termine. Y cuando llegue ese momento, no se tratará solo de perder 1 o 2 puestos de avanzada. Irán con todo. La cámara se sumió en un silencio cargado de tensión. Las palabras de Iris resonaron en la sala y los demás miembros se miraron con creciente inquietud. De pronto, empezaban a comprender la magnitud del error. Reak, normalmente el más fanfarrón, negó con la cabeza con disgusto, tratando de mantener su arrogancia habitual. Esos humanos no son invencibles. Nos hemos enfrentado a fuerzas muy superiores y hemos salido victoriosos. Adric contestó sin dudarlo. No lo entiendes en absoluto. No se trata de fuerza bruta o de números. Se trata de cómo pelean. Son incansables. Cada vida humana perdida se convierte en combustible para su venganza. Los has provocado y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Taron se sumió en sus reflexiones. La coalición CIT había luchado antes contra enemigos formidables, pero había algo en el tono de Adric que lo hacía dudar. Aquello no era un simple revés, sino el presagio de algo mucho mayor que podía descontrolarse fácilmente. Tuvimos un contratiempo, dijo Avon, alzando la mano para apaciguar los ánimos. Pero esto no debe definir nuestro curso. Debemos analizar la situación y decidir nuestros próximos pasos. Adric soltó un gruñido, consciente de que no lo escucharían. Sabía lo que venía a continuación. La represalia humana no sería un simple contraataque, sino el inicio de un conflicto cósmico. Han despertado a un enemigo que desconocen, murmuró. Y cuando lleguen, no serán solo unas pocas naves, será todo su ejército y no se detendrán hasta lograr la victoria total o morir. Taron, intentando ocultar el miedo, trató de parecer sereno. ¿Estás diciendo que no podemos ganar? Digo que si no cambiamos nuestra forma de pensar, aprenderemos lo que es ser la presa y, para cuando lo entendamos, será demasiado tarde. El Consejo se enfrentaba a un peligro que jamás había contemplado, la tenacidad humana. El destino de la galaxia pendía de un hilo y cada decisión a partir de ese momento tendría consecuencias incalculables. Entonces, que vengan, gruñó Renak, mientras su voz se alzaba por encima de la tensión en la sala. Se irguió con firmeza mientras reinaba el silencio. Adric lo miró por un instante con una expresión sombría y calculadora. ¿No estarán preparados?, sentenció. Siguen pensando como todos los que han subestimado a los humanos alguna vez. Pero ellos no piensan como nosotros. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se interrumpió la conversación con una alarma urgente. Avon presionó un botón de su consola y una imagen apareció en las pantallas del salón. Se hizo un silencio sepulcral cuando vieron llegar innumerables naves humanas sin demora. Ya están aquí, susurró Avon, atónito. Allá afuera, en la negrura del espacio, sobre el sistema central de la coalición, la flota humana se aproximaba con precisión letal. Habían venido a vengar a los suyos sin intención de negociar. En la tempestad, el capitán Daniel permanecía de pie en el puente, con la mirada fija en la pantalla frontal. La flota alienígena era inmensa,
pero él no estaba allí para conquistar, sino para enviar un mensaje. Reporte de estado, ordenó con voz firme. Reynolds, su segundo al mando, revisó los datos con rapidez. Todas las naves en posición. Formación sólida. La flota enemiga está comenzando a movilizarse. Daniel asintió. Preparad los equipos de ataque. Reynolds vaciló un instante. Señor, ¿está seguro de esto? Tienen superioridad numérica. Ellos atacaron primero, respondió Daniel. Terminémoslo de una vez. Sin piedad, sin dudar. Reynolds tragó saliva y transmitió las órdenes a toda la flota humana. Equipos de ataque listos. Todos eran conscientes de lo que estaba en juego. Habían oído las historias y leyendas sobre cómo reaccionaba la humanidad cuando la provocaban. Ahora les tocaba a ellos forjar su propia leyenda. Mientras las naves alienígenas intentaban formar una línea defensiva, la flota humana avanzó con precisión quirúrgica. Adric guardaba silencio con el semblante tenso mientras los asesores que lo rodeaban se agitaban. ¿Cómo es posible?, gimió Trevok, observando las explosiones que consumían a la flota de la coalición. La ofensiva humana no daba tregua. Es inaudito, bramó Reak, golpeando la mesa con furia y desconcierto. Son humanos. Han venido a matarte y no quisiste escuchar. Pensaste que se trataba de armas o naves, pero son su voluntad y su determinación las que los impulsan. Cuando deciden pelear, no se detienen hasta el final. Ante la nave insignia de la coalición, la última línea defensiva intentó resistir. Era enorme, estaba cargada de armamento poderoso y era el orgullo de la flota, pero nada parecía suficiente para detener lo que se avecinaba. Daniel observaba la aproximación de la gigantesca nave enemiga en la pantalla principal de la tempestad. Parecía una fortaleza en el espacio, pero él no se inmutó. Acérquenla, ordenó. Quiero que nuestro mensaje sea claro. La tempestad se colocó en posición, rodeada por el resto de las naves humanas. La flota había atravesado las líneas enemigas y estaba lista para el golpe final. Fuego con todas las armas, dijo Daniel, su voz tan calmada como al principio. Las armas de la tempestad rugieron con furia, lanzando rayos de energía que cortaron el espacio y golpearon la nave insignia de la coalición. Devastadoras explosiones la sacudieron desde dentro, destrozándola por completo. En la sala de control, Trevok contempló con horror cómo su nave insignia se hacía pedazos. Apenas pudo articular palabra. ¿Cómo? ¿Cómo es posible?, preguntó Adric, impertérrito. No quisiste escuchar, repitió. Despertaste a un adversario que no debiste provocar. Ahora estás pagando las consecuencias. La derrota fue rápida y aplastante. Los humanos atravesaron como un vendaval las defensas de la flota y enseguida se encontraron frente a la nave principal del Consejo. Era lo único que quedaba para neutralizar el mando central de la coalición galáctica. Informe de situación, exigió Daniel en voz baja. Reynolds avanzó un paso, pero estaba pálido y tenso. La flota enemiga ha sido aniquilada. No hay resistencia significativa. Daniel asintió. Bien. Preparen la transmisión. Preparen la transmisión. Reynolds dudó. ¿A quién, señor? Daniel se giró para mirarlo con expresión adusta. A toda la coalición. La señal atravesó el cosmos llevando un aviso simple y contundente. Cualquier especie que osara desafiar a la humanidad pagaría un alto precio. La coalición, que había dado el primer paso, ahora estaba en ruinas. En la cámara del Consejo, Adric contempló a Taron y los demás, que intentaban en vano recuperar algo de dignidad, pero Adric sabía que ya era tarde. El mensaje estaba dado y la galaxia jamás lo olvidaría. No hagas daño a los humanos, murmuró Adric en voz baja. Porque si lo haces, te encontrarán y, cuando lo hagan, no habrá donde esconderse. Allá afuera, en la inmensidad del espacio, la flota humana iniciaba su retirada. Su objetivo se había cumplido. Demostrarle al universo que la humanidad no era una especie más, sino una fuerza temible. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.